el dirigente social pérsico, que hayamos acordado un bono de fin de año no significa que haya un diciembre tranquilo. Te vamos a contar por qué está diciendo esto Pérsico. Y esta es la imagen central del día. Franco Macri, padre del presidente de la Nación, y uno de sus hermanos, Gianfranco, fueron citados a indagatoria en la causa de los cuadernos K. ¿Cuál es la sospecha del juez Bonadío? Te la contamos en minutos. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Todos Felicitaciones, sí, a los de River y a los de Boca también. Sí, todos. Y a los independientes. Y a los de Central. Sí. Empieza TN Central. ¿Por qué citaron a dos de los principales, todos los familiares directos del presidente en la causa de los cuadernos K? Y además, hoy empieza el último año de gestión del presidente, que buscará la reelección. Empieza TN Central. Y esta noche en TN Central, el mes de diciembre, y otra vez el fantasma. Enseguida las declaraciones de dirigentes sociales y también las palabras de la ministra Carolina Stanley, que dijo que íbamos a tener un diciembre tranquilo. Y además, la cuenta regresiva. Pasaron 3 años de gestión. Hoy comienza el último año de Mauricio Macri como presidente de la Nación, si es que no gana la reelección. Enseguida te contamos y hacemos un análisis de estos 3 años. Hoy impactó en la Casa de Gobierno, sobre todo en la Quinta de Olivos. ¿Sí? ¿No Sí. sabían? No sabían. El llamado a indagatoria que hizo el juez del caso de los cuadernos K, Claudio Bonadío, el fiscal es Carlos Stornelli. ¿A quién? Al padre del presidente de la República y a uno de sus hermanos. Ya había declarado como arrepentido el primo hermano del presidente, Ángelo Calcaterra, que aceptó que pagó dinero de modo ilegal a funcionarios K. Así es. En este caso, aquella situación de IEXA, que era la empresa que ya había sido Franco Macri, pero que en el momento en que sucedieron los hechos que investigaba Bonadío era de Ángelo Calcaterra, tenía que ver con una parte de esta causa. Ahora, todas las, no son solo ellos, pero todos los llamados a indagatoria que se hicieron hoy tienen que ver con aquella declaración de Uberti como arrepentido cuando dijo que en el sistema de peajes justamente de la Argentina se les cobraba un peaje permanente a los concesionarios de peaje. Claro, hay varias variables, ¿no?, de la causa. Uno investiga la plata que se cobró de la obra pública, otra de la energía y ahora del transporte, y ahora está el juez Bonadío investigando junto a Stornelli la cuestión de los concesionarios viales, que son los dueños que alguna vez tuvieron las concesiones de las rutas que cobraban peajes, y a su vez el funcionario que tenía a cargo el control de los peajes les habría cobrado peajes Uberti, según declaró él mismo. Así es. ¿Qué es lo que pasó? Hay varios, son más de 10 los empresarios que alguna vez tuvieron concesiones viales que fueron citados por Bonadío. ¿Cuándo declaró Uberti? Como arrepentido, dijo: yo cuando asumí en el OCOBE, así se llama el organismo de los peajes, se llamaba en la era acá, iba a renovar todas las concesiones. Debido le dice: estás loco, el malo se va a enojar con vos. El malo era Kirchner, y efectivamente el malo se enojó y le dijo: cobrales a todos. Esto según Uberti. Ahora, una vez que declaró Uberti, se presentaron en la causa 3 empresarios y una empresaria que manejaron concesiones viales y aceptaron que habían pagado coimas. Avalaron lo que dijo Uberti. Están procesados esos 3 empresarios. Esto lo va a definir la Cámara Federal. Y ahora Bonadío citó a varios empresarios más, ex dueños de concesiones viales, entre ellos Eduardo Urnequian. Pero obviamente la noticia es que el padre del presidente de la República y uno de los hermanos, Gianfranco, están entre los indagados y que obviamente ahora son imputados en la causa. Expliquemos por qué ellos, digamos, qué concesión vial tenían, claro, y por qué están... tenían Autopistas del Sol, o sea, la Panamericana, parte del acceso oeste y también el peaje que se cobraba entre el puente
Victoria Rosario. Victoria Rosario. Ya No los estaba tienen no, ese no. Estaba ninguno, ya vendieron todos. Estaba el primo hermano que dijo: yo pagué coimas por IEXA, la constructora, pero esto es otra cuestión. En la Casa de Gobierno esto impactó, no impactó obviamente, pero tiene mucho impacto político y judicial, pero sabían que en algún momento esto iba a pasar. Dice el presidente de la República, y esto lo han transmitido fuentes que trabajan todo el día con él, que su padre no puede ir a declarar con Bonadío porque su estado de salud es absolutamente delicado. Y por fuentes que nosotros pudimos confirmar o chequear esta información, efectivamente es así, muy delicado el estado de salud del presidente de la República. Igualmente, del papá del presidente de la República. Del ¿no? papá, sí, del padre. Lo que se hace en esos casos es, una vez hecha esta citación, se presentará a su abogado, se empieza un trámite en la justicia que si el juez lo considera válido, hay alternativas, no pueden ir hasta la casa, pueden no tomarse esa declaración, se genera toda una situación, pero las declaraciones introductorias son para la semana que viene, ¿no? Claro, el 14 de diciembre a las 11 de la mañana están citados los dos. Gianfranco Macri, el hermano, uno de los hermanos del presidente, sí tendría que ir a declarar, puede presentar un escrito y no responder preguntas. Se supone que Bonadío los procesaría y esto lo va a definir la Cámara Federal después de la situación procesal de todos. En particular, de la primera parte de la investigación, esta semana o la que viene, la Cámara Federal avalaría la mayor parte del trabajo de Bonadío y Stornelli. ¿Y esto qué significa? Que Cristina Kirchner tendría otro pedido de desafuero y detención, porque así lo había determinado Bonadío. Bonadío, cuando la procesó, dijo: si la Cámara Federal avala todo, entonces pido el desafuero y la detención de Cristina Fernández de Kirchner, que es senadora. Se da una paradoja en este caso. Sí. Si en alguna instancia judicial y hubiera condena contra los Macri por pagar coimas, ¿quiénes habrían cobrado? La familia Kirchner. Franco Mercuriati. Bueno, vamos a compartir varios de los temas del día de hoy. Sí, por un lado, la decisión del gobierno nacional. El presidente Macri no viajaría rumbo a Brasil cuando el 1 de enero que asume el presidente Bolsonaro. Ustedes saben que para Argentina la relación con Brasil es estratégica. El presidente electo Bolsonaro, como siempre los presidentes, asumen el 1 de enero en Brasil. La fiesta, la ceremonia será ese día de Asunción, pero Macri tiene pensado tomarse vacaciones para esa fecha. Probablemente iría la vicepresidenta Gabriela Michetti. Semanas atrás el canciller Faurí sí había dicho que Macri iba a estar porque la relación con Brasil era esencial. Pero por lo que se sabe por estas horas es que Macri va a tomarse un descanso y el 1 de enero no va a estar en la Asunción de Bolsonaro. Todavía no se vieron cara a cara los dos presidentes, pero sí hablaron 3 veces por teléfono para mantener sobre todo lo que es el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, que todavía no se ha firmado y no dio frutos. Por ahora, Macri no va el 1 de enero a la Asunción de Bolsonaro. Por otro lado, Aerolíneas Argentinas sigue, como ustedes saben, el conflicto por los salarios. ¿Qué está ofreciendo la empresa a los gremios? Un bono que iría entre los 5.000 pesos y los 30.000 pesos, ¿no? De acuerdo a la categoría y el gremio, se ofrecería este bono de fin de año. Y además un aumento salarial del 14% entre enero y marzo para cubrir la paritaria. Esa es la propuesta que le está haciendo la empresa, pero los gremios por ahora no decidieron aceptarla, dijeron que lo van a estudiar y que todavía no hicieron una propuesta concreta, por ejemplo, al gremio de los pilotos, que es el que tiene los salarios más altos. Pero la empresa propone esto y busca cerrar el conflicto, sobre todo a finales de mes de diciembre. Y por otro lado, en Parque Norte se realizó, como ustedes saben, el día de hoy, en estas horas, el encuentro del PRO a nivel nacional. Estaban funcionarios, varios ministros, Marcos Peña entre ellos, y además legisladores nacionales y provinciales participando, todos del PRO. Hablaron, por supuesto, de Lilita Carrió, pero sobre todo se refirieron a lo que fueron estos 3 años de gobierno de Mauricio Macri y al año que resta. Hicieron algunas autocríticas, pero también hablaron de lo difícil que es cambiar. Sobre todo Vidal hizo referencia a los 28 años de gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires y a los más de 70 años de gobiernos a nivel nacional. Dicen, en la ciudad de Buenos Aires se vieron los cambios, pero todo esto se tardó durante 10 años, ¿no? De alguna manera, públicamente el PRO pide tiempo de cara a los cambios y acepta que este año fue difícil.
Diciembre siempre es un mes caliente. Este mes, por lo menos en términos de temperatura, recién hoy se diría que empezó a sentirse el calor real y no necesariamente se va a sostener según los pronosticadores. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la política? Que es lo que vamos a hablar ahora. No, es que es cierto. Cuando hablamos con funcionarios de altísima línea, preocupados por el devenir de diciembre, una de las variantes que miran, pero la miran, es el pronóstico. Claro. Sobre todo el pronóstico hasta el 21. Se considera que el 21 termina el año y que las estrategias se piensan hasta esa fecha. Y eso fue lo que hizo el gobierno en agosto, cuando pensó de algún modo la organización de este diciembre que sabían que iba a ser duro, ¿no, Rodrigo? Sí, a ver, el pronóstico, perdón. Porque cuando hay mucho calor, primero que el calor te puede alterar, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y conurbano, o en los centros urbanos donde se corta la luz, generalmente cuando hace calor. Llueve, la gente no marcha, ¿no? Eso es el clima y la política está estudiado por Montesquieu. Dale. El fantasma de diciembre es lo que venimos hablando. A ver, hoy se comunicó, pero lo decía Lu, pero digamos hoy, o por lo menos en el día de ayer, hubo declaraciones en este sentido. 3.000 pesos para beneficiarios de planes sociales. Estamos hablando de un bono único que funciona como una especie de aguinaldo para la mayoría de los miembros de... Son los tenedores de planes sociales, que son los que Argentina trabaja, todos los que tienen que ver con las cooperativas, ese universo enorme de que se sintetiza diciéndole planes sociales. Bueno, ellos que tuvieron 2 aumentos en septiembre y uno en diciembre del monto del plan social, que llegó a 6.000 para diciembre, ahora tuvieron este bono extra. 3.000 pesos. A ver, el gobierno descarta un monto extra. Había algunas organizaciones sociales que estaban pidiendo más plata, entre 4.000 y 5.000 pesos. El gobierno, en principio, dijo que no. Lo que sí implantó y está hablando es de un refuerzo de contención. Esto es, a ver, hay 2 sectores muy grandes y muy diferenciados de organizaciones sociales hoy en el país. Por un lado está algo como llaman el tridente, claro, la CT para Corriente Clasista y Combativa, y a Barrios de Pie, el tridente San Cayetano, diríamos la parte más dialoguista, si se quiere, por parte de las organizaciones sociales. Les dieron 18 pesos 18 pesos para los comedores para los chicos. La placa que estamos viendo es algo que vamos a contar en unos minutos nomás, pero que tiene que ver con 18.000 pesos dio el municipio de La Matanza en 3 cuotas, ¿no? Abrió la billetera Magario. Claro, esto es como contracara y llamaba mucho la atención porque tiene miedo del gobierno, ¿no? Tiene miedo Magario de que le estalle socialmente el distrito. Incluso lo ha hablado con funcionarios del gobierno. La cifra es muchísimo si se compara con lo que están manejando otros intendentes del conurbano bonaerense, que va más por el lado de lo que mencionábamos recién, 3.000 a 5.000 pesos. La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, dijo que iba a entregar en 3 cuotas 18.000 pesos y que claramente era una medida para hacer frente a la crisis o a la devaluación que impactó fuertemente a los sectores medios, pero también, bueno, ella hablaba de los empleados municipales. En concreto, digamos, Magario lo puede hacer, Nico, porque tiene plazos fijos como importantes. 4.000 millones en el VAPRO. Sí, así es. Bueno, en principio uno diría que con este panorama de bono, de aumentos, pues, el gobierno tiene la tranquilidad o busca la tranquilidad de que sea un diciembre tranquilo. Hoy Emilio Pérsico dijo que efectivamente tiene arreglado eso, pero dijo que esto no garantiza un diciembre tranquilo. Si quieren lo vemos. Es un acuerdo que hicimos los movimientos con el gobierno, en donde un aumento de los planes sociales que se tiene que terminar de cumplir este mes, que ya lo cobraron los compañeros con aumento, y después un bono que se tiene que comprar antes de las Navidades, que también estamos esperando que se cumpla. Claro. ¿No? Eso no significa la vida tranquila, es decir, eso no depende de nosotros. Y la situación es que la gente está muy enojada y cualquier cosa puede terminar en un enfrentamiento. Mira, los diciembre difíciles vienen siendo desde mucho tiempo atrás. Digamos, si la crisis del 2001 no terminó de cerrar, esa es la verdad. La relación es compleja, ¿no? De Pérsico diciendo cualquier cosa puede terminar en un enfrentamiento. Sí, a ver, digamos, no solamente habló Emilio Pérsico, sino también habló Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, también en sintonía, digamos, hablando de un diálogo con el gobierno, que hay una mesa que están hablando
que hay una cuestión difícil que afrontar de acá a fin de año, pero que está abierta esta mesa de diálogo. Y un dato, antes de ver la entrevista con él, planteó que el día jueves hay una reunión de las organizaciones sociales, movimientos sindicales, calculo que está hablando de Hugo Moyano y algún otro líder sindical enfrentado al gobierno, y un sector de la UIA para firmar un documento sobre la pobreza y el aumento que en principio, dicen ellos, va a ser bastante fuerte. Pero tres patas: los sindicatos, la UIA, las organizaciones sociales y también la Iglesia. Sí, el mismo día se reúnen todos los ministros del Gabinete Nacional y los organismos que tienen que ver con la seguridad para terminar de cerrar lo que tiene que ver con este operativo diciembre y el fantasma de violencia y saqueos, etcétera. Vamos a ver lo que decía Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, sobre el bono y los paliativos del gobierno. Dale. Menéndez, ¿un bono de 3.000 pesos garantiza tranquilidad en diciembre? Es sin duda algo insuficiente. Ahora, la discusión es qué sería suficiente para compensar el mal año que han tenido los trabajadores más humildes. La verdad que es muy difícil cuantificarlo y medirlo. A nuestro entender, el deterioro social que ha habido en este año es gigantesco. Hoy hay que hacer un enorme esfuerzo para transitar este fin de año en paz. Creemos que el gobierno, el bono es sin duda insuficiente. Lo que pueda hacer de cara a este fin de año es insuficiente porque no se puede revertir el deterioro que ha generado. Este fin de año, en términos concretos, la gente la va a pasar mal. Lo que no implica que eso pueda traducirse en fenómenos de estallido, como es la preocupación de todos de cara a este fin de año. Le trasladamos al gobierno esta preocupación. Es tarde, la verdad que es tarde. Nosotros entendíamos que la discusión era en el presupuesto, que había que declarar la emergencia alimentaria, que había que fortalecer los presupuestos de los comedores escolares, que había que dar una señal clara de construcción de expectativa positiva. Cualquier reclamo es legítimo. Nosotros vemos que hay una situación social muy compleja. Nosotros vamos a estar en cada barrio acompañando esta situación. No creemos que en diciembre se puedan resolver. En diciembre hay que trabajar para estar con la gente. Nosotros como movimientos sociales no vemos que en diciembre se termine todo, pero sí hay que construir consensos porque hay un ataque muy fuerte a la Argentina productiva. Se está destruyendo empleo. Hay un ataque hacia todo aquel que quiera generar una posibilidad de puesto de trabajo, y eso derrama para el trabajador y derrama para los sectores más humildes. Hoy empieza el último año de gestión de Mauricio Macri. 365 días, mañana serán 364 y así. El presidente va a ir por la reelección, pero el primer mandato empieza a tener un countdown. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste perfecto. Lo dije bien. Tenemos acá a Ignacio Zuleta, ¿no? Sí. A ver si nos ilumina Periodista un político. poco. Buenas noches. Buenas noches. Gran corbata trajo y Zuleta, como siempre. Esta es una corbata con mensaje. Esta corbata es, Alpargatas. vienen de no, del libros. MoMA de Nueva York. Ah, mira. Y es una, Museo. tiene alusión a los libros. A los libros. A los libros que uno va juntando a la mesa de luz y no sabe qué hacer. Va perdiendo un Las divorcio. pilitas, como le dice Flavia Pitela. Más los libros que uno escribe, entonces se vuelve muy loco. Hablemos. ¿Cómo? Primero, no sé si quiere analizar los 3 años de Macri o el año que queda. ¿Cómo empieza? No, es más interesante el año que queda. Sí. Además, el balance de 3 años de Macri, yo creo que se ha dicho tanto que uno no puede innovar, porque primero hay mucho de lo que la gente opina y se juega. Creo que los que tenemos un micrófono y una cámara tenemos la responsabilidad de decir algo. Lo que yo creo es que lo que hay que evaluar es el programa que se propuso y lo que ha logrado. Y creo que ese programa ha tenido aciertos en los 2 primeros años, hasta diciembre pasado. Ahí se hicieron grandes reformas que aún no se advierten, pero que redundan, por ejemplo, el superávit de las provincias, la reforma fiscal, los decretos de desregulación. Son cosas que en la Argentina van a quedar. Los tumultos de la economía, es como Alfonsín. Si uno le descrema a Alfonsín la
la economía es una gran presidencia. Descrememos un poco la economía que heredó Macri del gobierno anterior, entonces uno ve que hay una crispación. Yo creo que el estilo novedoso en la política es lo que para mí tiene más valor. Uno mira a la calle hoy, todos están hablando de los conflictos del fin de año. La verdad que la Argentina hoy es un país mucho más pacífico que el año 2013, 2014 y 2015. Sí. Los cortes y la crispación callejera, yo creo que ahí contribuye mucho una alianza secreta, no sé si por querer hacer secreta, pero que no se ve y que y es inconfesable, que hay entre sectores del gobierno y las organizaciones sociales. El peronismo, intendentes peronistas. Yo creo que más las organizaciones sociales, que las organizaciones sociales, que son los piqueteros 2.0, digamos, los que superan al piqueterismo de Delía, tienen una relación muy estrecha con el Papa Francisco, y hay una consigna del Papa Francisco a esas organizaciones que en la Argentina debe haber paz. Y esos sectores No hagan lío, les digo. han superado a los sindicatos, a la CGT y a los intendentes. Eso se vio muy claramente en el Congreso cuando se discutió la ley de villas, la expropiación de terrenos claro. en las villas. La oposición de los intendentes del peronismo, los gobernadores y los sindicatos, porque ellos ven que las organizaciones sociales tienen un control de la calle que ellos no logran. Más aún, los últimos paros de la CGT, tuvo que ir gente de Moyano a la CETEP, ahí a Constitución, a participar de las asambleas de la CETEP. Eso es un dato muy importante. Y creo que... Y la segunda es la pacificación con las provincias. Que Juan Grabois tiene más amigos en el gobierno que tal vez... Creo que tiene entendimientos en frecuencias que nadie usa. Es como la frecuencia marítima. Y él ahí se entiende. Se ha entendido muy bien con Mario Quintana, se ha entendido muy bien con Rodríguez Simón, se ha entendido muy bien con... No te olvidemos que él trabaja con la gente de la legislatura de Macri desde hace muchos años, con los cartoneros. Él se entiende muy bien con Carolina Stanley, se llevaba medio mal con Triaca, porque él le pedía estar en el Consejo del Salario y la CGT lo vetaba. Pero no es que él sea más cristiano, no, al contrario, creo que hoy es uno de los elementos más novedosos que tiene el cristianismo. Ahora, Porque él ha hecho profesión de fe cristianista, lo cual le ha producido mucho conflicto dentro de su organización, porque su organización conviven pañuelos celestes, pañuelos verdes, y él está en una cosa medio rara, que yo he descrito en una frase que yo he escuchado en una conversación con él, no decía quién la dijo, que es el cristianismo sin Cristina. Claro. Él está en el cristianismo sin Cristina. Como cuando dijo cristianismo sin corrupción. Que es casi una contradicción. No, pero la metáfora más rica es cristianismo sin Cristina. Yo no sé qué es eso. Pero claro, como ellos hablan con, diríamos, frecuencias celestiales, Dios, a las que yo no tengo acceso, No puede tener... modula con el Papa. no tengo. Ahora, puede tener lo de Grabois, porque usted lo que le está dando es un poder territorial enorme, casi por encima de los sindicatos ahora, sobre todo en una zona del digamos, Yo una creo que territorialidad que es la más tienen urgente. mucha influencia, sí. Bueno. Manejan fábricas, manejan fábricas tomadas, producen pan, producen hortalizas, alimentan una buena cantidad de las bolsas de comida que da el Estado y Cáritas a los pobres, vienen de ahí. O sea, es un fenómeno invisible y muy novedoso y que hace falta que alguien se ponga a estudiarlo sin anteojeras. Esa es la opinión. Es como... ¿Y puede tener un correlato en política electoral? Porque él, de hecho, está como moviéndose más allá de todo ese trabajo que lo representa. Yo creo que eso es difícil que tenga un correlato. Primero porque, bueno, ustedes traigan a Grabois, pregúntenle a ustedes. Grabois, por ejemplo, él dice que no quiere ser candidato. Que él no quiere hacer un partido político. Él creó una fuerza política que todavía no tiene cristalización partidaria. Creo que conviven muchas agrupaciones y yo creo que el formato político es como una ventana muy chica para que eso entre. Y lo prueba una cosa muy interesante, que si vos hablas con ellos, hablas con Menéndez, no digo Grabois porque no quiero comprometerlo pero hablas con Menéndez, ¿y sabés quién es su ídolo? ¿Quién es el Felipe Solá.
Bueno, Su ídolo sería Es un su encantador candidato serpiente. ideal. Su candidato ideal. Es maravilloso. Solá es maravilloso. Que fue gobernador de Buenos Ha estado Aires. en todas. Y de pronto, un hombre, no digo de la vieja política, de la viejísima política, No, es el no hombre... vamos a recordar que fue secretario de Agricultura de Menem. No, pero eso yo no lo demonizo. Solá, No, Solá eso yo creo que tampoco. tiene su valor. Pero ahora un se ha buen convertido en gobernador. se ha convertido en un hombre que es interlocutor de esos sectores. Fíjese, Sí, claro. lo que yo destaco es que, como dicen los locutores, llama poderosamente la atención. Ahora es interesante esto, ¿no? La alianza, usted dice, invisible o no inconfesable de Macri con estas organizaciones sociales, porque es lo que hizo Kirchner más explícitamente con los piqueteros 1.0, ¿no? Delía, tal vez Pérsico. Ahora Macri arma una Creo especie que de era otra alianza cultura política. con otras Lo primero situaciones que por la calle, ¿no? La base del entendimiento es el siguiente. Macri comparte la idea del Papa Francisco de que los excluidos no son un error del sistema, sino que son integrantes del sistema y que hay que darles una solución en un nivel distinto al que la economía ofrece. Y él es el que accede la ley de la economía popular, que se votó por unanimidad, él es el que accede al censo de villas, él es el que le indica que el Congreso emergencia vote la ley social. de villas, que firman Carrió, Negri y Massot. Él es el que lo manda a Massot a Roma, que participa de la tercera cumbre de movimientos populares, y Massot vino y le trajo a Macri el testigo. Y Macri lo comparte. Macri, que es un tipo raro, es un bicho raro, ¿Por qué? entiende, porque que no hay un presidente que es un conservador, un hombre, el niño bien del barrio Parque, que de pronto se abraza a estas ideas, la gente se queda perpleja. Creo que es muy importante ahí el rol de Mario Quintana. Traigan un día a Mario Quintana que les hable de la nueva economía, de los libros que él lee, en donde hay un entendimiento con esa gente. Yo creo que es una Argentina Ha vuelto distinta. Mario Quintana en la Casa Rosada. Sí, ¿no? ahora esa es la pregunta. Lo claro. vi en los diarios que había estado, sí. Pero eso, él representaba un poco eso, porque también era casi impensable. Uno decía, había una relación muy fluida, seguramente seguirá o no, entre Grabois y Mario Quintana. Mario Quintana aparte tenía bajo su órbita a Stanley y de hecho fue uno de los generadores de todos estos espacios, estos avances en leyes de este tipo. Pero Mario Quintana no está más en la Casa de Gobierno. ¿Quién digamos? Bueno, pero él yo está en la creo que lo mesa que de hizo Macri. lo dejó, lo que hizo lo... En el último tiempo, las relaciones de Quintana con Grabois no eran buenas. No. Ya te- Según Grabois, dijo que Quintana había tenido el anillo, como en las novelas de Tolkien, el anillo del poder, y se había querido ser más de lo que era. Y él ahí medio se peleó. Y de hecho, bueno, esto tienen que conversarlo con ellos, estoy contando conversaciones de terceros, pero es cierto que ellos se distancian cuando el gobierno agota, en diciembre del año pasado, agota la capacidad de cumplir con los compromisos con las organizaciones. Porque es cierto que, por ejemplo, la Ley de Economía Popular, que es una ley extraordinaria, diciembre del 2016 se votó por unanimidad, cuando se votó la reforma fiscal. Se aprobó ahora, ¿no? No, estamos hablando del 16, se aprobó en 2016. La Economía Popular Ah, estableció un pago durante 3 años, hasta el 2019, de un dinero que eran 30.000 millones de pesos, que es lo que cobran las organizaciones como un salario social complementario. Eso, que se votó en el Congreso, como toda partida del Congreso, nunca hay plata. Dice, se autoriza al jefe de gabinete a pagar. Si tiene, paga. Si no tiene, no paga. Y es cierto que eso se fue medio secando. Y esa es la pelea de ellos hoy. Porque la ley está y se aprobó. Esa ley se aprobó en diciembre de 2016. No, claro, pues la otra, la de la expropiación de tierras, la que Esta es de ahora, esta es de... Pero sí, también, sí. claro, pero también tiene la misma crítica, si se quiere. Es una hermosa ley en términos de solución estructural del problema de todas las villas en la Argentina, pero no tiene un financiamiento previsto. El financiamiento tiene que lograrse, pero es una ley revolucionaria. Sí, claro. Sí. Cuando se cambia de ley es una reforma, cuando se cambia de propiedad es una revolución. Y esa ley es revolucionaria, esa ley va a quedar. Va a depender de los gobiernos que la cumplan, que se haga, es como el juicio por jurado. Está en la Constitución de hace 200 años y nunca se hizo. Sí. Menos mal. Una más. Bueno, hay que ver. Una más. Un pronóstico sobre el año que comienza, el último año de Macri. Yo creo que no va a haber muchas novedades, creo que el panorama político es muy estable. Vamos a una elección
muy pareja. Yo creo que hay un emblocamiento del peronismo en esa estrategia que conversamos el otro día de ofrecer varias candidaturas solventes para precipitar una segunda vuelta. Y todos los indicadores que uno ve es que el gobierno sigue teniendo la chance de ir a una reelección. Yo creo que no es un presidente que esté resignando la reelección pese a los problemas que tiene de prestigio, ¿no? Y después creo que va a haber cosas en las próximas horas, como ustedes saben, que van a estallar en grandes pirotecnias políticas, como por ejemplo la ley del lema. La ley del lema. Va a votar la Corte Suprema mañana, sale. Que va a votar, no votar, digamos, no opinar. La mayoría que hay hasta esta hora es para que se avale la decisión de la Corte de Santa Cruz de que es un tema provincial. Claro. Con lo cual no habría no caería la ley. Lo cual tiene sus razones importantes. Una es que es un país federal. No, y que es una ley. Bueno, pero la Constitución de Santa Cruz dice, artículo 114, el gobernador y el vicegobernador se eligen por voto directo. Claro, pero la ley de lemas, que se ha discutido y se ha revisado en todos los provincias donde se aplicó, que fueron casi 10. Yo soy santafesina. Nunca cayó por eso. La ley de lemas cayó por acuerdos políticos, como el de Obey, por ejemplo, que se comprometió a eliminarla. Exacto. Y en realidad lo que está detrás de esto es que la Corte lo que está buscando es no convertirse en un poder con más fuerza que otros poderes. Porque si admitieran la ley de lemas, van a recibir inmediatamente los pedidos de reelección de los gobernadores de Río Negro y de La Rioja y van a entrar en la materia electoral. Algo que la Constitución, la Corte nunca ha hecho. Lo ha hecho de manera excepcional y cuando había temas constitucionales, el caso de... El Menem también. No, y en el caso de Santiago del Estero, sí, el caso claro. de los dos, de Zavalía en su momento con la intervención y de Zamora. Yo creo que esto es medio previsible. La Corte es una Corte que tiene muy fuerte peso federal en el caso de Maqueda y Rosati, y inclusive Lorenzetti, que es una Corte que ha defendido cada vez que ha podido el fuero de las provincias. Se vio en la ley de evolución de la coparticipación de 2015. Pero bueno, eso creo que es... La pirotecnia de la semana que viene. Yo creo que hoy a esta noche, si no pasa nada loco, el voto estaba 4-1. Sí. Y puede haber unanimidad. Esto es lo que yo sé hasta ahora. Y quería contarlo acá para que... Mañana se va a hablar mucho de esto. Muchas gracias, Zuleta. No, gracias a ustedes. Gracias por venir, No, gracias. Un placer. ¿Vamos a la tanda? Con la mafia no se jode. Ahí está. Rosario, balearon los tribunales. Ya se logró la condena a los monos, ¿no? Sí, los tribunales y el Centro de Justicia Penal. Lo balearon. Te contamos las hipótesis. Sabemos que son los narcos, pero te contamos quiénes, porque son muchos, ¿no? Hay mucha. Los jueces trabajan ahí. Después de la tanda, sí, de madrugada. Chao. Roto que estabas viendo ahí es una más de las escenas que el narcotráfico está dejando en Rosario y cada una es, en esta no corrió peligro nadie, pues fue de madrugada, la idea era básicamente hacer una demostración de poder, como ha pasado más de una vez cuando lo hicieron en casa de jueces y fiscales, que también era para demostrar básicamente que si querían te mataban. Y sucedió como sucede en casi todos los hechos de este tipo en Rosario, que es motos, ráfaga, balazos, que frenan, ráfaga, balazos. Tribunal. Los tribunales, o sea, para el que conoce Rosario, sabe dónde quedan los tribunales. Están en el Parque Independencia. Es una zona
completamente neurálgica de la ciudad. Lo que veían recién no son los tribunales, es el Centro de Justicia Penal de la provincia de Santa Fe, que tiene la sede en Rosario. Son los dos lugares que eligió la mafia para pasar de madrugada y balearlos y dejar un cartel que era "Con la mafia no se jode". Y ese "Con la mafia no se jode" llevaba en uno de los casos la firma de Alvarado. ¿Quién es Alvarado? ¿Quién es Alvarado? Como Porque Alvarado. estas cosas no se firman. Bueno, en general no se firman. Los investigadores también creen que digamos, el que lo mandó a hacer no lo mandó a firmar. Y entienden que posiblemente sea poner otro nombre en el narcotráfico de la ciudad, que también está prófugo, que es otro clan, si se quiere. Cuando digo otro, me refiero a otro que no es Los Monos, en esta balacera. ¿Pero qué creen? ¿Cuál creen que es la clave desde el Ministerio de Seguridad y desde la investigación? La clausura de un boliche que justamente sucedió ayer. Cuando lo clausuraron encontraron una pistola 9 milímetros adentro del boliche. Eso sucedió ayer en la ciudad de Rosario. Lo clausuraron porque estaba saturada la capacidad 4 veces respecto a lo que tenía autorizado. Y supuestamente esa es la razón, pero en realidad... El señor Boliche, Sí. tan enojado, mandó a Bueno, disparar contra los tribunales. ¿qué es lo que sucede con este boliche? Que la hipótesis principal es que la persona que figura como su titular en realidad es una persona que representa a la banda de Los Monos. Y que ese boliche era una fuente de financiamiento y de lavado bastante importante y que la clausura de ese lugar que está en Noroña, el 4700, básicamente fue la razón por la que apenas unas horas después hicieron esta balacera. Estas son Impresionante. hipótesis, pero es para que te diga, le clausuraron un boliche. O sea, no es que, digamos, Pero los monos no se habían detuvieron- condenado, no se habían condenado. Sí, pero según bueno, los habían Hay condenado, monitos sueltos. Pero hay familia, están las mujeres que también están formando un clan propio. Hay derivaciones de los monos. No había un guardia o policía en los tribunales. No hubo ningún herido, pero sí esta sensación de impunidad que queda cada vez. Todo. Que Tiraron suceden cosas. balas a la casa de un gobernador en ejercicio, Bonfatti. Ujú. No, son infinitos los casos. No, podemos bueno, ponernos ahora. pero un gobernador en funciones a la casa, ¿no? Entiendo que este es el hecho número 16 de balaceras, bueno, entre A casas de gobernador, jueces, fiscales. Casa donde no tribunales. vivían jueces, pero donde habían vivido jueces. Así es, vos pensás, perdón, y con esto terminamos. Esta historia de los monos, cuando empezó hace mucho tiempo las venganzas, porque eso tuvo que ver con la venganza de un crimen narco del jefe de los monos, llegaron a matar a la salida de tribunales cuando fue a declarar a un testigo clave de la muerte del pájaro cantero, que era el líder de los monos. O sea, En salía tribunales. en la puerta de esos tribunales que balearon, y eso fue ya hace 5 años, si no recuerdo mal. Así que imagínate el poder que tiene esta gente, sobre todo el poder de terror, ¿no? Sí. Y bueno, y el combate Y el, que y el cuanto mensaje más obvio, combaten, ¿no? Con la más mafia no extienden. se jode. Así es. Franco Mercuriali. ¿Cómo están, Nicolú? Frank. Vamos a Gusta decirte contar... Franco Mercuriali. Que vos decís, Me parece todos los bien. días está Franco Mercuriali, que en TN, lo conoce todo el mundo. Franco Mercuriali. le Me dice. parece muy bien, Lu. Sí. Vamos a hablar del presidente Macron, un presidente que llegó hace Sí. 1 año y medio, un hombre más cercano a la centro-derecha, que cambió rotundamente en estas últimas horas. Hoy hubo un mensaje muy claro de Macron, no solamente anunciando un aumento del salario mínimo y otras medidas sociales, sino sobre todo un gesto de humildad que hasta ahora no se le había visto a Macron. Ahí estamos viendo parte de lo que fue el discurso en el Elíseo, el Palacio francés. Allí Macron básicamente dijo que entendía el enojo que tenían los franceses. Se rodeó, como en esta imagen que estás viendo, de alcaldes, de sindicatos, de empresarios. No lo había hecho hasta el momento. Siempre se había mostrado con un grupo de tecnócratas jóvenes porque él llegó a una elección a ganarla de una manera, no digo de casualidad, pero con mucha fortuna, ¿no? La caída en la imagen a último momento de quien iba a ser el presidente de Francia. Macron cambió sus modales. Vos sabés que les había dicho vagos a muchos franceses, los había descalificado por no querer trabajar, y esto lo cambió totalmente. ¿Por qué? ¿Qué cuenta un diario francés que Macron les dijo cuando vio la crisis de estos últimos días? Es Dijo, la crisis- sí. la gente tiene odio, y al odio se lo combate con amor. Y entonces no solamente tomó medidas sociales que benefician a la gente, sino que además les habló con mucha humildad, algo que no se había visto en Macron Claro. en este año y medio. Esto había empezado cuando hubo un aumento de la nafta, Exacto. empezaron las protestas, pero después ya por lo menos los diarios europeos decían los últimos días que la gente que marchaba ya no marchaba, porque después Ya no era la nafta. el aumento de la nafta fue para... lo bajó, digamos. Sí.
decían era más contra la clase política en general. Querían echar pedían o piden, ¿no? Que se vaya Macron. Por eso el cambio brutal de postura, ¿no? Que expliquemos, porque de hecho cuando se bajó acá hubo varias bromas cuando llegó a Buenos Aires para el G20, porque cuando no estaba Gabriela Michetti en el momento de que él se bajó, saludó a un personal del aeropuerto que tenía un chaleco amarillo. ¿Por qué? Porque de algún modo el emergente social de toda esta protesta son personas con chalecos amarillos, son manifestantes, son personas comunes de distintos lugares Pensé de que era el Francia. Congreso Nacional, ¿no? Es, digamos, la clase media empobrecida. Pero que tuvo esta situación un agravante, si se quiere, que fue tomando este reclamo que por ser genuino, que está más vinculado con reclamos del estilo antisistema, si se quiere, cuando la clase media empezó a perder sus derechos o a empobrecerse, exacto. Pero fue tomando una dosis de violencia muy grande por el ingreso de grupos que no tenían que ver con esta clase media más espontánea. Cierto, grupos anarquistas, grupos de ultraderecha que también quieren ver sufrir a Macron. Pero déjame contarte la historia de los chalecos amarillos, porque estos chalecos que estamos viendo a tanta gente, tiene una historia, ¿sabés qué? Muy curiosa. El candidato que perdió con Macron y que iba a ser el presidente de Francia se llama François Fillon. Y ese hombre era la persona que iba, que como ministro de Seguridad había obligado que todos los autos tenían que tener en su guantera un chaleco amarillo por un tema de seguridad, por un tema de accidentes viales. Entonces, todos los franceses tienen en su guantera del auto un chaleco amarillo. Cuando aumenta el impuesto a la nafta, salen a protestar con estos chalecos cortando rutas, como pedía en ese momento el Ministerio Vial de Francia. Por eso salen con estos chalecos amarillos. La medida más importante es el aumento del salario en 100 euros. Un salario mínimo hoy en Francia es de 1.200 euros. Digamos que esta es una protesta europea, ¿no? Porque un salario, imagínense, de 1.200 euros son casi 60.000 pesos, ¿no? Para un salario mínimo es mucho para la Argentina, ¿no? Y el aumento es de 100 euros. Dicen que alrededor de 300 euros es lo que cuesta hoy un mes de combustible en cualquier región del interior de Francia, que son los que están más haciendo estos reclamos, producto de que utilizan el auto para llevar a los chicos al colegio, para ir a trabajar o para moverse por las rutas francesas. Y el gesto de salir a hablar, ¿no? Humildad, que mostró en su discurso, que no había mostrado hasta ahora, enojo con su primer ministro y, bueno, medidas sociales como estas, y además bajó algunos impuestos, por ejemplo, para jubilados que ganen menos de 2.000 euros. Gracias, Frank. Gracias, Frank. ¿Vamos a la tanda? François. Sí, gracias, François. No vamos a contar, que te vamos a contar después de la tanda. Bueno, no lo cuentes. Hubo una final, finalmente, para ser redundante, y ahora hay gente festejando porque estaban lejísimos los jugadores jugando la final y finalmente llegaron al país, ¿no? Hay campeones de América que campeonaron en Europa y están volviendo a la Argentina. Está Norberto Dupeso, nuestro compañero en Ezeiza. ¿Cómo va? Hola Luciana, hola Nico, efectivamente estamos acá en Ezeiza, ya vino Boca, pero los hinchas, los simpatizantes están viniendo en vuelos regulares. Por eso acá tenemos el primero que se animó a hablar de Boca, ¿eh? ¿Cómo la pasaron en el avión? Bien. Bien, muy bien. Yo tuve 27 horas de vuelo a la ida y en la vuelta me lo cambiaron. Pero bueno. ¿Cantaron así todo el viaje? No, los hinchas de Río no cantaron mucho. ¿no? Éramos malos de Boca, así que se nos escuchaba. ¿Al regreso cantaban Sí, ustedes? éramos malos de Boca, pero muchísimos más. Bueno. ¿Pero cómo lo viviste eso? No, bien, muy tranquilo, porque la verdad que la hinchada de Boca, a pesar de que no pudimos ganar, demostramos en el avión que se puede convivir. Sí, tal cual. Cantan más acá de lo que cantaron en todo el partido, increíble. Lo ha confirmado. Bueno, esta es la realidad, chicos, gracias. Pero confirmó lo que decía. No. Hay todo un poco. Sí, confirmó lo que decía, Exactamente. ¿no? Cantan más acá que lo que cantaron en el partido, lo que decía el chico de Boca. Para los que estaban saltando ahí no quieren Exactamente. decir nada, ¿no? Los que se Ahora. ¿Vos querés o si querés los Algún busco, millonario pero ya ahí. se Yo fueron, quiero un ¿no? millonario, quiero uno de Ya se River a ver fueron. qué. Tiene un millonario, Luciana. A ver si encuentro un millonario, porque los millonarios algunos salieron. Pero esto, claro, si vos me preguntás si es la euforia... ¿Cómo que fue bajan durante todo el día, cantando, Norberto? Que son 15. Mira, todo el día tranquilo porque con Boca, que el gran operativo, que volvieron a hacer la cápsula, que cortaron una ruta, cortaron la otra. Volvió el que fueron G20 por un solo rato. con motos y todo, fue terrible. Claro, volvió el G20, exactamente. Pero bueno, eso fue y después recién ahora empezaron a llegar los vuelos de Madrid. Por eso te digo, vienen con cuentagotas, pero conviviendo, con mucho respeto. Y se lamentan mucho que allá hayan tenido que hacer un partido con respeto y acá no se puede hacer. Sí, no, y que acá los festejos, lo que fue increíble fue allá. Todo el mundo, los que fueron, festejaron, todo sucedió en paz. Acá festejaron y a las 2 de la mañana empezó a descontrolarse la situación. Siempre
No es todo el mundo, no es muy injusto. Un montón de gente que festejó súper bien, pero es tristísimo cuando eso pasa. Norberto, vos sos imparcial en esto. ¿De qué cuadro sos, Norberto? Me interesa ese tema. Imparcial. No es periodista deportivo. No, yo soy de River. Yo soy absolutamente de River. Y se lo decía a los de Boca antes de irse. Te pregunto. Pero se los decía, yo digo la verdad. Decir la verdad, Norberto, Sí, si hubiese salido pero aparte- campeón Boca, le hubieses dicho. ¿Sabés las veces que tuve que hacer a Boca con algún triunfo, recibirlo acá y rodeándome lleno de simpatizantes de Boca, cantándome? No, lo he vivido a lo largo de tantos años, sí, alguna vez me ha tocado. Pero hoy estoy más contento. Te pido una opinión, ya que hacemos en general más de política que de fútbol. ¿Cómo lo viste el videíto ese, el canto en el vestuario de los jugadores de River que se metieron con Angelici y con Macri? No, no hay que mezclar las cosas, chicos, estaban disfrutando bien. ¿Para qué mezclar las cosas? Al final, lo que le estamos pidiendo a los hinchas, ellos no lo están fomentando en el vestuario, no me parece. Comparto. Muchas gracias, Norberto. Gracias a ustedes, chicos. Norberto Peso desde Ezeiza. Quédense con Joaquín Morales Solá desde el Llano porque va a estar el vicejefe de gabinete y nuevo ministro de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, que estrenó cargo la semana pasada con un cambio completamente distinto al que se había tramitado hasta ahora en la Ciudad de Buenos Aires para las movilizaciones sociales. Cuando hubo una del Polo Obrero que quería desarrollo social y acampar, dijeron no pasan Constitución. Ese fue su estreno, si se quiere, y se notó que hubo un cambio de política. Seguro que Joaquín se lo va a preguntar. Ahí está. Quédense con Santilli en Desde el Llano. Nosotros volvemos mañana. Chau, que descansen.